hemos venido conversando en las últimas sesiones o en todas las sesiones, y esto obedece precisamente a la pregunta que me acaba de hacer Carlos y que tiene que ver con todo la logística, por llamarlo de alguna manera, alrededor de la presentación de los trabajos, del tipo de trabajos, de la calidad de los trabajos, de la forma de presentación de los trabajos, y todos esos detalles que al final terminan siendo de alguna manera determinantes para el tema de la presentación del curso. Hay un elemento de fondo muy importante que tiene que ver con eh, lo que ustedes aprenden, las competencias que están adquiriendo, y otro circunscrito o alrededor que tiene que ver con la forma, con cómo y a través de qué eh, mm, qué debo desarrollar para poder adquirir esos conocimientos. Entonces, Carlos me decía que dentro de la retroalimentación yo había hablado acerca de que no tenía subgrupo. Entonces, aquí hay un caso muy interesante. Mire que Carlos está dentro del subgrupo número 8, pero Carlos no pertenece a ese grupo de trabajo. No sé, supongo que estos 4 estudiantes sí están trabajando, no lo tengo presente por ahora, pero Carlos no. ¿Es así, Carlos? Eh, pues solamente puede confirmar con uno que sí está trabajando y las otras personas no me han contestado. Entonces, pues me imagino que también estarían trabajando en otros grupos. Pero usted presenta su trabajo de manera individual. Sí, yo pues en la primera entrega mencioné las personas que estaban y que en la portada puse que pues obviamente ninguno hizo participación. Y en la segunda entrega, en la portada solamente bueno, me puse yo solo como, como persona del grupo. Carlos, yo le envié un correo a usted sobre que usted estaba en 3 grupos, ¿no? ¿Cierto que no? No, no, señor, no, señor. Ok, entonces mire, vamos para el tema puntual de Carlos y para las personas que están conectados y para las que van a ver el video después, que esto les va a servir no solamente para este curso, sino para los demás. Asignarse a un subgrupo, que son estos que están acá, es fundamental para que el profesor pueda realizar la tarea de calificación y retroalimentación. Si eso no está, el proceso de calificación no es que no se pueda hacer, pero se complica, se vuelve enredado, se vuelve poco confiable. El profesor va a tener que revisar porque, por ejemplo, puede ser que yo le haya puesto una calificación a estas 5 personas de un mismo trabajo cuando eso no es cierto. Cuando estas 5 personas pueden tener 3 trabajos diferentes, entonces esto está mal. Yo aquí, ¿qué debería hacer? Crear un subgrupo. Voy a decir que este subgrupo se llama el grupo 8A para que no esté tan lejos de donde está Carlos, el grupo 8A. Y acá en este grupo 8A no hay nadie. Yo lo que voy a hacer es asignar a Carlos Andrés Mila al grupo 8A. ¿Qué significa? Que cuando yo vaya a hacer el proceso de calificación, todas las personas, aquí hay una sola, pero todas las personas que están dentro del grupo 8A van a tener la misma calificación y la misma retroalimentación, porque en teoría el trabajo fue desarrollado por este grupo de personas que está aquí. Entonces, lo hemos hablado desde el día número 1. Entiendo que la plataforma tiene reglas, que tiene rutas, que tiene elementos eh, que eventualmente podrían ser eh, enredados, pero también es cierto que dentro de la plataforma hay bastantes formas y explicaciones alrededor de lo que estamos haciendo. Uno de los elementos que desafortunadamente hemos identificado es que los estudiantes, no sé si es que es mucho material, no leen lo que está dentro del material, no leen las explicaciones, las recomendaciones. Alguien decía muy sabiamente hace unos años, al menos lo escuché yo hace unos años, que la mitad de los problemas se solucionan leyendo las instrucciones. La mitad de los problemas se solucionan leyendo las instrucciones. Y nosotros no leemos las instrucciones. Las instrucciones que me dicen, por favor, haga primero A, luego B y luego C. O
por favor diríjase al punto X, después vaya a Z y después haga Y. Entonces, eso, repito, dentro del contexto del manejo de la plataforma, genera problemas, genera demoras, genera complicaciones en la información que se está transmitiendo y efectivamente nosotros como institución, como profesores y ustedes como estudiantes, somos los que tenemos la responsabilidad de que eso funcione. Entonces, Carlos en este momento ya está asignado a un subgrupo que es su subgrupo y a través de ese subgrupo es donde, al menos en la entrega número 3 va a recibir la retroalimentación si es que él presenta el trabajo solo, como está en este momento. Hace un momento vi un comentario de una persona que estaba buscando grupo. Yo no sé si es conveniente que a esta altura del partido estemos conformando grupos, ya que ustedes ya llevan un récord de trabajo, pero si eso llegara a suceder, pues la recomendación es que ustedes deben modificar los subgrupos que hay acá, deben quitarse del grupo al cual no pertenecen y asignarse al subgrupo al que sí pertenecen. Repito, para poder brindar de manera rápida, oportuna y altamente confiable la información de notas y retroalimentación que para ustedes es tan, pero tan importante. Carlos, Profe, yo, ¿estamos una claros? pregunta, yo veo, por ejemplo, hay unas personas duplicadas en los grupos que están mostrando del grupo 8 y del grupo 10, por Y ejemplo. ¿Qué sucede cuando a nivel de calificación que tú realizas y hay esa duplicidad ahí de grupos? Supongo que pues también complica el tema de calificación y demás, ¿no? Sí, señor, correcto. profe, Sucede qué pena, exactamente lo mismo. claro, Sucede exactamente lo mismo. Simplemente una persona que pertenece a un grupo, ese grupo va a tener una calificación y luego más adelante puede ser que pertenezca al otro, entonces va a tener o dos calificaciones en un momento determinado, recibió un correo o una notificación diciendo su calificación es esta y a los 10 minutos o a las 2 horas, no mentiras, es esta y una retroalimentación diferente. ¿Por qué? Porque simplemente genera esa duplicidad. Entonces, es el mismo problema visto desde la perspectiva en donde la duplicidad de datos, no sé, por ejemplo, mire Carlos, perdón, ¿cuál fue el que vio el El 8 8 algo? y el 10, el profe. 8 sí, 8 y 10 están repetidos varias personas ahí. Ok, yo he intentado hacer las correcciones, sin embargo, pues me queda bastante difícil. Yo tengo que hacer calificación de 150 estudiantes cada vez que intento hacer este proceso y el proceso se vuelve altamente complejo. ¿Cuál es la recomendación para cerrar la pregunta de Carlos? Ustedes deben gestionar estos grupos de manera autónoma, pero también de manera confiable. Ustedes deben asegurarse que están donde deben estar y en un solo lugar. Por ejemplo, también aquí hay personas que no pertenecen a ningún subgrupo. No están. Aquí no hay 50 personas en estos grupos. Entonces, eh, también se han generado casos en donde las personas que no pertenecen a un subgrupo no tienen nota y escriben un correo 2 semanas después. No tengo nota, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué no me entregaron mi nota? Yo entregué mi trabajo a tiempo. Es básicamente porque no seguimos las instrucciones de asignarnos a un subgrupo. ¿De acuerdo? Carlos, cierro la pregunta con usted. ¿Estamos claros? ¿Hay sí, alguna no, es otra duda? claro. La duda mía es, pues, particularmente conmigo, el proceso, o sea, yo hice el proceso mal, creo que no, yo creo que sí, pues, no sé, pero el profe me dirá si de pronto hice algo mal, si lo hice mal, ok, recibo la retroalimentación, pero creo que yo estaba en el subgrupo, me uní correctamente al grupo 8 y si me hubiera cambiado yo no, o sea, si yo me hubiese cambiado, obviamente me hubiera abandonado el otro grupo. Entonces, y aquí obviamente no es por, bueno, es más para clarificar el proceso que para decir tal persona hizo o no hizo. Ajá, Mm, en este caso, digamos, las personas que no se retiraron del grupo fueron las que tuvieron la falla, o yo, sí. porque yo estaba asignado al grupo, yo estaba al grupo 8. Sí, digamos que aquí decir quién tiene o quién no Sí, tiene exacto, la o sea, no es eso, responsabilidad. sino ver quién estaba haciendo en el proceso para tomar eso y ya, digamos, como quedarse con eso, es más a lo que voy. Claro, aquí en la responsabilidad de todos. O sea, al final todos debemos garantizar que la información es la adecuada o la correcta. Entonces, eh, es, digamos que es una responsabilidad compartida. Yo al final, por ejemplo, para el caso de Carlos, pertenecía a un subgrupo.
y mis compañeros me abrieron del parche, como se dice por ahí. No me contestaron, ya se fueron. Bueno, voy a trabajar solo. Ok, mi responsabilidad es ir y saber que yo pertenecía a un subgrupo, quitarme de ese subgrupo y asignarme a un subgrupo. No sé qué va a pasar con mis compañeros, pero yo estoy seguro que estoy en el lugar correcto, que hice lo que debía o lo que tenía que hacer. Y eh, eh, digamos que cumplo mi parte, Ok, entrego y cumplo mi parte. ok, sí, señor. Vale, muchas gracias. Listo. Señores, Cristian, Germán, ¿alguna otra duda con respecto al tema de los subgrupos? ¿Alguna otra duda? No, profe. Ok, Francisco Simón Vázquez, ¿está por ahí? Sí, señor, aquí estoy. Francisco, ¿recibió mi correo alrededor de la situación que se presenta con su caso particularmente? Sí, señor, ya debo proceder porque me parezco en dos grupos y pues Tres, ya tengo el grupo con el que ¿En tres? tres, sí señor, en Bueno, tres. voy a revisar para ver dónde me agregaron y me quedaré con el grupo pues, que he trabajado todo este tiempo. Ok, eso es un elemento muy importante. Permítame, por favor, y lo hago con el mayor respeto, de que tenga que conversar estos temas de manera pública, pero ustedes tienen una responsabilidad, eh, la misma que tienen desde el punto de vista de formarse y adquirir unas competencias para desempeñar unas labores profesionales. Y es que ustedes deben tener claro la honestidad alrededor del desarrollo de los trabajos. ¿Con quién yo estoy trabajando? Y si yo estoy o no aportando al desarrollo de ese trabajo escrito, de esa investigación. Yo tengo que ser consciente y tengo que ser profesional, tengo que ser honesto, tengo que ser ético. Y si las situaciones que se presentan aquí por desorden, y falta de comunicación, por las razones que sean, ok, todo eso está permitido. Pero por favor no permitan que eso vaya hacia otros niveles del espectro eh, profesional. Manténganse dentro de ese concepto profesional que los forma a ustedes como profesionales íntegros, eh, que bastante componente de ética necesitamos dentro de todo este país, dentro de todo lo que nos sucede todos los días. Entonces, por favor, y ahorita vamos a hablar un poco más profundamente de eso, para que por favor lo tengan pendiente. No es simplemente agregarme en un grupo por agregarme, no es no hacer la investigación, no es no hacerla de la manera correcta, es aplicar los conceptos básicos. A estas alturas del partido de pronto se nos olvida, o esos de los señores que ya tienen más de 60 o 70 años, pero a nosotros eso no nos pega. A nosotros todo eso nos pega. Tenemos que ser profesionales integrales. ¿Qué les voy a contar el día de hoy, señores y señoritas? Les voy a contar, vamos a empezar hablando de el trabajo o la entrega mejor que hicimos en esta segunda entrega. Las notas las entregamos el día de ayer, y tenemos varios aspectos importantes para destacar, para resaltar, para retroalimentar, con miras a lo que ya se nos viene, que es simplemente la entrega del trabajo número 3. En esta entrega número 2, también les voy a pedir su opinión, les voy a pedir sus comentarios alrededor de lo que ustedes mismos ya recibieron y de lo que presentaron, para que esta construcción o esta discusión se vuelva eso, una construcción de conocimiento adicional, que es lo que estamos haciendo. Empiezo, redondeo la idea. Nosotros estamos aprendiendo una serie de competencias que tienen que ver con una serie de herramientas que se ordenan y se conectan para luego desempeñar unas tareas, por ejemplo, de seguimiento y ejecución. Y estamos aprendiendo estas herramientas principalmente, o al menos inicialmente, con lecturas. Ustedes leen unos documentos, la plataforma a veces les presenta unos ejercicios, ustedes hacen una tarea de lectura muy profunda, tienen una bibliografía relacionada que los conmina a
ir a investigar si el documento que se presenta en la plataforma queda corto. Entonces ustedes van al documento o a los libros que están dentro de la plataforma relacionados en la bibliografía y complementan esa investigación. Esa es una gran primera parte. Luego, hacemos en algunos casos unas discusiones, hacemos unos ejercicios, intentamos complementar ese conocimiento y pues ustedes siguen elevando el conocimiento adquirido. Y finalmente, ustedes aplican ese conocimiento en un trabajo escrito. En un trabajo escrito que se convierte en la evidencia de lo que ustedes aprendieron o de lo que están aprendiendo. Y se convierte en la evidencia de cómo están asimilando ese aprendizaje. Se convierte en ese primer gran paso, al menos para algunos, para la mayoría, de cómo pasar del dicho al hecho, del libro, de la lectura, de la investigación, de la conversación, a aplicarlo de una manera en un trabajo escrito. Entonces ese trabajo escrito se vuelve muy importante, se vuelve fundamental y se vuelve un gran resultado de todo eso que acabamos de hablar. Y nos encontramos con trabajos muy bien desarrollados, muy bien construidos, con un hilo conductor tremendamente sólido, eh, con un resultado chévere. Pero también tenemos la otra orilla, colchas de retazos, ya hablamos un poco de la colcha de retazos, en donde no se guarda un hilo conductor porque simplemente el que hizo A no conversó con el que hizo B y entonces se generan choques a la hora de conectar, se repiten ideas entre uno y otro. eh, el hilo conductor no va en una sola dirección, sino que va en una dirección y luego pega un brinco hacia atrás, luego avanza de manera transversal y luego vuelve. Entonces, la lectura del texto se vuelve un poco difícil. ¿Por qué es importante el trabajo escrito, aparte de todo lo que ya les he dicho? Porque se convierte en la guía fundamental para un gerente de proyectos. Ustedes a través de esos documentos que generan, de esas herramientas, ejecutan las tareas de gerencia de proyectos. Un gerente de proyectos no lo tiene todo en la cabeza. No, fresco, que es que yo me acuerdo de todo. Un gerente de proyectos no toma decisiones dependiendo del clima, de cómo se levantó, si desayunó, si se levantó y se pegó en el dedo chiquito del pie. No, toma decisiones porque tiene una serie de documentos que le permiten seguir unos pasos, seguir unos tiempos, usar unos recursos y atender unas situaciones en caso de que se presenten, por ejemplo, para hablar de riesgos. Entonces ese documento se convierte en la guía. Entonces ustedes deben presentar documentos. Este trabajo se convierte en un documento que en el futuro van a utilizar y que se convierte, perdón por la expresión, si me permiten la expresión, la Biblia durante el desarrollo de ese proyecto. Por eso es que el proyecto es tan importante. Entonces vamos a hablar de algunas retroalimentaciones interesantes alrededor del trabajo. Empecemos por lo positivo, en, eh, en lo que encontré en algunos de los trabajos. Entonces, el PM Book, el libro base con el que estamos utilizando nuestra aprendizaje. Los proyectos demuestran un alto nivel de compromiso con las buenas prácticas del PM Book. Es decir, ustedes están utilizando el PM Book, se están apegando a la guía y están utilizando las metodologías. Entonces, estos proyectos, o la mayoría de ellos, presentan fortalezas significativas en esta utilización. ¿De acuerdo? Destacan que ustedes alinean sus trabajos con el PMBOK, perdón, incluyen matrices, incluyen herramientas, por ejemplo, la matriz de interesados o la línea base de trabajo, el WS, y digamos que construyen un trabajo que tiene que ver con su problema de investigación, pero además con las herramientas del PMBOK. Por ejemplo, si utilizan las matrices de interesados, tan importante que es, como lo hablamos, con los interesados, tenerlos, identificarlos, gestionarlos, conversarlos, administrarlos, pues ustedes en la mayoría de los casos de sus trabajos lo utilizaron. Se destaca que utilizaron unas muy buenas matrices estructuradas que permiten una identificación, una gestión, un ordenamiento de la información. Otro
por ejemplo, en la línea base de trabajo, definieron los entregables, que fue el ejercicio que hicimos creo que hace un par de clases. Definieron de manera clara qué debían entregar o a qué se comprometían o cuál era el alcance, hablando en términos de entregables, de su proyecto. Tenían criterios de aceptación y, por supuesto, facilitaban de alguna manera evaluar el avance y la calidad. Y finalmente, tenían una planeación detallada. ¿A través de qué? Los cronogramas iniciales. Cronogramas que describen de manera detallada qué debo hacer y cuándo lo debo hacer y quién lo debe ejecutar. De alguna manera, implícitamente dentro de los cronogramas está. Y los presupuestos, algunos presupuestos, porque dentro de esta última entrega ustedes van a desarrollar un tema de costos mucho más profundo, y esto refleja planeación precisa y realista. Varios trabajos incorporaron cronogramas y presupuestos detallados. No puedo decir que todos lo tenían. Y eso, pues, por supuesto, evidencia planificación. La planificación a través del uso de estas dos herramientas, mejor, estas dos herramientas correctamente desarrolladas reflejan planificación. Planificación para el equipo de proyectos. Esto se considera como una fortaleza fundamental que garantiza viabilidad y éxito del proyecto. ¿De acuerdo? Y por supuesto constituye la base sólida sobre la que se pueden implementar mejoras en el futuro. Yo hago un plan, un cronograma, un presupuesto y no puedo decir que está perfecto, pero esa base sólida se convierte en que puedo mejorarlo de acuerdo a la itinerancia o a la revisión que yo le haga a esos elementos. Entonces, estos elementos quiero destacarlos de manera positiva. Em, y pues evidentemente, aunque con errores, por ejemplo, pequeños dentro de la presentación gráfica que vamos a hablar ahorita, se tiene que destacar que tenían una excelente calidad. Ricardo Alberto Fuentes Velandia, está por ahí. Perdón. Cierto. Estos elementos, ¿de qué manera los evalúa usted en su trabajo puntual? Cuénteme qué encuentra que se le acomoda a su trabajo o simplemente Pues en hablamos de realidad, nada diferente. no, en realidad todo se abarca en la definición clara del proyecto, en identificar los puntos que se deberían incluir en cada una de las entregas y obviamente pues todo se enfoca en pues dentro de un proyecto definir pues claramente eh, el cronograma que es importante, el alcance del proyecto, pues en ese caso los involucrados pues obviamente con base en estos tres puntos claves desarrollar todo el proyecto. ¿Usted trabajó solo o en grupo, Ricardo? Todo el grupo. Ok, ¿fue difícil, por ejemplo, la construcción, no sé, del cronograma? Pues en realidad es tratar de desmenuzarlo. Obviamente todos los puntos se trabajan conociendo el proyecto. O sea, es importante conocer qué proyecto vamos a trabajar, cuál es el proyecto, definir claramente el alcance, o sea, porque con base en el alcance puede uno definir el cronograma, con qué se inicia, cuáles van a ser los requisitos, los entregables, pues hasta qué fase vamos a llegar, si vamos a hacer una fase de entrega a producción, por ejemplo, eso depende del alcance. Pero pues depende, o sea, cómo definimos si es difícil o fácil implementar estos puntos conociendo el proyecto. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Giovanni Plazas Lozano, buenas noches. ¿Está por ahí, Buenas Giovanni? noches. Sí, señor. Cuénteme, en su trabajo estos puntos positivos, ¿cómo los puede analizar? Básicamente, nuestro trabajo, pues, según la retroalimentación que nos dio, pues, lo que tuvimos como puntos fuertes fue el tema de la
coherencia en cuanto al hilo y lo del tema de los objetivos o los entregables, que fueron básicamente como unos alcances bien definidos. Entonces, básicamente, pues dentro de lo que estamos mirando acá, la definición de los entregables fue un punto eh, como fuerte del proyecto, de lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Y pues aspectos a mejorar ahí sí, pues como temas del WS, donde pues evidentemente faltaban de pronto algunos codificaciones. Giovanni, muchas gracias. Estos aspectos positivos, por supuesto que no significa que tengan una perfección suprema. Todo es susceptible de ser mejorado y esto no es la excepción. Quiere decir que en un proyecto real, un planteamiento inicial de estos elementos implicaría una segunda revisión, una segunda vuelta, en donde yo intentaría junto con mi equipo elevar el nivel o de detalle o de planeación o de seguridad de estas herramientas, y así garantizar que mi proyecto tuviera el mayor nivel de éxito alcanzando los objetivos. Pero también tenemos elementos a mejorar, que así lo hemos llamado. ¿Qué es lo que deberíamos mejorar dentro de la presentación de los trabajos? Entonces, lo primero, una de las debilidades más recurrentes se identifican con los criterios de aceptación poco cuantificables. Los dejábamos más cualificables. Y en la gerencia de proyectos, aunque es posible que los elementos cualificables estén presentes dentro del proyecto, debo concentrarme, em, hablando desde la perspectiva del cumplimiento de los objetivos, que la mayoría de los criterios sean cuantificables, que tengan un número que yo pueda medir, porque la cualificación me dificulta ese proceso. Y además de dificultarlo, puede generar elementos de subjetividad. Por más que yo intente darle criterios de calificación, el componente de subjetividad va a simplemente estar presente. ¿Esto cómo se quita? Que los elementos o que los criterios de aceptación sean cuantificables, es decir, que estén asociados a un número. Ese número se transforma en una relación, en un porcentaje, en un nivel de avance. Eh, Repito, es mucho más fácil hacerlo. Detalles insuficientes en las líneas en los detalles de trabajo, en los entregables de trabajo. Entonces, por ejemplo, el diccionario de la UES en muchos casos, en varios casos, carecía de detalles sobre dependencias y recursos secundarios, es decir, cómo están conectados los entregables y las definiciones alrededor de esos entregables. Recuerden que ustedes trabajan con un grupo muy interesante que se llama los stakeholders. Y esos entregables tienen que ver con los stakeholders. Y esos entregables deben ser lo más detallado posible. En el ejercicio que hicimos dentro de la clase hablamos de eso. Cuanto mayor nivel de detalles tengan, es porque mayor nivel de facilidad de entendimiento para los stakeholders eh, va a tener ese entregable. Ahí hay una clave muy grande. Luego de que yo tengo esa cantidad de entregables, los transformo en un cronograma, pues si uno tiene errores, el otro muy seguramente va a tener algunos elementos de errores. Este es un elemento muy, muy importante y ya lo habíamos hablado. Falta de diagramas visuales, de elementos visuales que generen facilidad y rapidez en el entendimiento, pero que además presenten información entre líneas mucho más sólido que un párrafo gigantesco. Recuerden el ejemplo que hablamos, al menos es el que tengo que me parece más sencillo, de los diarios económicos que hay, de los periódicos económicos que hay, La República o Portafolio. Un documento, un artículo tremendamente denso que habla acerca de, por ejemplo, macroeconomía del país o de Producto Interno Bruto o de, no sé, temas de eso que, repito, pueden ser densos, pero a través del uso de imágenes, de diagramas, de colores, de barras, de esquemas,
pues el tema que era densamente o difícilmente entendible, pues ya no lo es tanto, porque utilizo unos diagramas visuales, repito, que me permiten fácil y rápidamente entender un grupo de información, em, por eso se utiliza. Entonces, en algunos trabajos no había diagramas de Gantt, no había visuales complementarios. Los cronogramas estaban desarrollados en la herramienta equivocada y aunque se veían empastelados, no tenían diferentes tonos de colores, entonces yo veía era un montón todos de color gris o amarillo o verde, qué sé yo. No había, por ejemplo, un diagrama o un mapa de interesados. Los flujos de control de cambios tampoco eran inexistentes. No habían, por ejemplo, herramientas de comunicación, o esto se puede considerar como una herramienta inefectiva de comunicación y, por supuesto, de seguimiento al proyecto. Si yo voy a hablar con los interesados, con los stakeholders, y el grupo es la comunidad, y es una comunidad, no sé, de un barrio de Bogotá, cualquiera, el que ustedes quieran, eh, yo no le voy a hablar a la comunidad de términos técnicos y del WS y del alcance del proyecto. No, yo tengo que hablar en el lenguaje de ellos. Y además tengo que utilizar herramientas visuales que permitan que ellos estén interesados en ver la pantalla que yo les estoy mostrando o el material que les estoy mostrando. Y eso se logra a través de la diversificación de las herramientas que estoy utilizando. Y repito, dentro del trabajo, dentro de algunos trabajos, ahora no puedo decir que ninguno fue superior en este caso, el uso de herramientas visuales se quedó bastante corto. En el tema de las referencias bibliográficas, había referencias bibliográficas limitadas. Esto se puede justificar con que es que nosotros solamente tenemos el PMBOK y ya, pare de contar. Y eso es parcialmente cierto, porque aunque la metodología es la del PMBOK y mis referencias van enfocadas principalmente a ello, sus trabajos desarrollan una serie de temas muy variados, temas que deben tener también elementos de investigación en otro tipo de textos, de investigaciones, de documentos. Esos también deberían estar desarrollados. Manuales alrededor del desarrollo de herramientas tecnológicas o normas alrededor de temas sociales o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algunas referencias bibliográficas presentadas eran muy pocas o poco actualizadas. Hablamos de documentos de 2012, 13, 14, 10, por allá bien para atrás. Y pues con la velocidad de cambio eh, en la que actualmente estamos, los textos deben tener, o los lugares a los que se consultan deben tener la mayor claridad posible. Aquí hay un elemento muy importante, creo que en algunos de los casos lo dijimos dentro de los comentarios, el tema del relacionamiento de los textos digitales que ustedes eh, consultaban, sitios web o elementos, em, perdón un segundito, discúlpeme un segundo, perdón. Perdón, señores. Ok, y les hacía mención de que esos textos o esos lugares electrónicos a los que ustedes hacían consultas no estaban correctamente relacionados, esas referencias bibliográficas, por llamarlo de alguna manera, no estaban relacionadas de manera correcta. Hay una norma que dice cómo relacionar esos textos, esos lugares, y en la mayoría, pues simplemente era inexistente. Entonces, el consejo general es que cuando ustedes abordan este tipo de recomendaciones, em, el resultado es que elevan la calidad técnica y profesional de ese documento. Ese documento que en el futuro se convierte o se convertirá en el mapa de guía para el desarrollo de sus proyectos, pues simplemente tiene la calidad suficiente.
No vamos a decir que tiene que tener una calidad perfecta. No, no lo vamos a decir. Pero tiene que tener la calidad suficiente. ¿Suficiente para qué? Para el proyecto, para conseguir los objetivos del proyecto, para alcanzar ese gran objetivo de ese proyecto. Entonces, 4 elementos importantes: criterios, WS, los elementos visuales y las referencias. Vámonos con Viviana Fernanda. Viviana, te cuento que eres la única mujer el día de hoy en la clase. Viviana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, profe, bien. Ok, ¿cómo te fue a ti dentro de estos elementos de aspectos a mejorar con tu trabajo? Cuéntame. Bueno, en la primera entrega, pues teníamos algunos aspectos a mejorar, que era el diagrama de Gantt, no lo habíamos incluido. Eh, Se debía incluir más gráficas. Y en el segundo, sí, profe, apenas estoy visualizando la calificación, estoy mirando pues los aspectos a mejorar que nos toca trabajarlos dentro de mi grupo, que Sí, es que es incluir los diagramas visuales de los WS y matriz de poderes de interés y ajustar normas APA. ok. Por ejemplo, y gracias Viviana, para ir avanzando porque ya nos cogió la noche, el tema de las normas APA. Alguien dirá, pero bueno, y esa vaina que a estas alturas del partido nosotros, ¿para qué utilizamos una norma? ¿Para qué nos interesan los espacios o el tamaño de la letra o la numeración o la separación de títulos, de capítulos? ¿Eso para qué? Pues la respuesta es sencilla: orden. Un orden que les permite a ustedes de manera rápida o al lector del trabajo, del documento escrito, entender de manera rápida lo que está leyendo. Si yo tengo todo así apeñuscado, por ejemplo, así, puesto en un solo párrafo, así de manera continua, el lector tiende a cansarse, a perder interés, a no entender lo que está leyendo. Entonces, por eso ese tipo de normas tienen una justificación. Y esa justificación, para ponerlo de manera sencilla, tiene que ver con el orden y la facilidad en el entendimiento. Dos elementos más para terminar esta retroalimentación. ¿Cuáles son las acciones sugeridas eh, para este tipo de presentaciones? Una muy, Profe, muy, ay, qué señora, pena, profe, lo interrumpo. señora. Referente a las normas APA, dice acá añadir DOI. Precisamente lo que les estaba comentando hace un par de minutos. El Ujú. DOI tiene que ver con la forma de relacionar los contenidos que ustedes consultaron en línea para relacionarlo de manera correcta en la bibliografía. Ok. Ok. ¿Qué acciones sugeridas tenemos rápidamente para mejorar este tema de los trabajos? Una súper importante: la unificación de los contenidos o el desarrollo de su investigación en un solo documento. Existieron personas o grupos que presentaron hasta 4 y 5 documentos diferentes dentro de la plataforma. Eso genera un poco de explosión de conocimientos cuando debemos agruparlos dentro de un solo lugar. Existe la forma, existe el desafío de unificación y de consolidación dentro de 10 y 15 hojas, que era lo que teníamos, y es una recomendación muy importante. Segundo, lo que acabamos de hablar: incorporen diagramas visuales, diagramas acordes a cada herramienta. No, es que el diagrama de Gantt me sirve para todo, ¿no? El diagrama de Gantt le sirve para unas cosas. Un diagrama de torta, por ejemplo, le sirve para otras. Pero la bien utilización de esos diagramas, pues simplemente elevan la calidad y la facilidad de eso que ustedes están consignando. El tema de elaborar metas verificables, lo que estábamos hablando acerca de convertir criterios cualificables en cuantificables. Esos criterios de aceptación generan, por ejemplo, unos porcentajes, unos mínimos de adopción, unos tiempos máximos de carga o de validación, etcétera, etcétera. Eso también eleva la calidad del trabajo porque va a ser más fácil ejecutar el trabajo.
El número 4 tiene que ver con la ampliación de las referencias bibliográficas con fuentes recientes, por supuesto con fuentes confiables. No me acuerdo cómo era que se llamaba tareas.com en mi época. Digo, en mi época de la universidad, había un sitio famoso en donde todo el mundo consultaba y pues resulta que la información, tiempo después se descubrió que no tenía la veracidad justa para, por ejemplo, personas que se estaban, taringa, que se estaban formando en una carrera específica. Y aquí sucede lo mismo. Deben acudir a fuentes especializadas, verificables, recientes, que tengan elementos, por ejemplo, como Big Data, como inteligencia artificial, como todos esos elementos que están de moda, pero que también tienen que ser verificables. Repito, estas acciones contribuirán a una presentación profesional, estética, alineada con estándares internacionales y con elementos acordes a lo que ustedes están desarrollando. Un alto nivel de conocimiento técnico en el tema de desarrollo de proyectos. A ver qué alguien tengo por acá. Ok, ese es un buen comentario, Joan José, con el tema del interlineado versus la extensión del documento. Son retos y desafíos que vamos a seguir teniendo. Y ya ahorita más adelante lo van a ver. Pero al fin y al cabo, un reto más para solucionar. Hay unas normas, unas instrucciones y yo simplemente tengo que adaptarlas de la mejor forma al desarrollo de mi trabajo. Para finalizar esta retroalimentación, por ejemplo, un cronograma utilizando el diagrama de Gantt. Maravilloso. Es la mejor forma de hacerlo. Un mapa de interesados visualiza el nivel de influencia de cada uno de esos stakeholders eh, en el proyecto. Y eso facilita la comunicación. Yo ya sé que tengo que tener una comunicación mucho más fluida, con unos canales mucho más personalizados para personas que tienen mayor influencia dentro del proyecto. Y otro tipo de comunicación y de influencia, y perdón, y de trato con esos interesados que tienen menor influencia. Un flujo de control de cambios que también se convierte en una matriz no solamente para el presente, sino para el futuro, porque el control de cambios se va a presentar durante todo el desarrollo del proyecto. Y finalmente, diagramas de arquitectura variados, existen muchos, que permiten la integración de componentes. Por ejemplo, en el caso de proyectos tecnológicos eh, o desarrollo de plataformas o de páginas en línea, lo que vimos, páginas de compra, comercios en línea, lo que vimos la anterior vez. Estos son ejemplos. Ustedes tienen muchos otros más. Solamente tenemos que concentrarnos en establecer cuál es la mejor herramienta para qué, qué hacer, qué específicamente me sirve para. Recuerden lo que vimos la semana pasada también de el programa que utilizo para. No voy a utilizar para hacer una carta, no voy a utilizar Paint o no voy a utilizar Photoshop o Illustrator, sino que voy a utilizar Word, porque es la más adecuada. Y así con todo lo demás. ¿De acuerdo? Que también es un elemento mucho a tener en cuenta. Señores, señoritas, em, esto en principio puede parecerles a ustedes, espero que no, irrelevante frente al conocimiento que están adquiriendo, pero no, no es irrelevante. Primero porque es el resultado de lo que están aprendiendo y segundo porque el documento se convierte en su guía para seguir trabajando. Y si ustedes mismos tienen dudas, no lo entienden, se demoran mucho en leerlo o en entenderlo o en asimilarlo o en cambiarlo, pues el documento tiene falencias, o mejor, tiene oportunidades de mejora. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto, que es un poco el resumen de lo que les entregamos a cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta en este punto, señoritas, señores? No, de mi parte, todo Gracias, muy claro. Giovanni. Gracias. Me alegra que esté. No, nada, profe. Segunda parte de este encuentro sincrónico. Hablar de la entrega final y de la sustentación. Según mi calendario, tengo por acá, a ver, ¿dónde estamos? Navidad.
Vacaciones. Ok. Según el calendario, bueno, que también por acá tenemos dentro de su publicación, dentro de su plataforma, el calendario dice que ustedes terminan su curso el 16 de diciembre. ¿Estoy en lo correcto? Sí, señor. El 16 de diciembre, Sí, profe. ustedes deben entregar el trabajo final. Y junto con el trabajo final, la sustentación, que ya vamos a hablar de eso. Quiere decir que les quedan exactamente 2 semanas, bueno, 2 semanas menos un día, para realizar todo lo que tienen que realizar frente al trabajo. Esa es la razón por la cual estamos en este encuentro sincrónico hablando de esto, la retroalimentación y lo que tiene que ver con el trabajo. Tienen esta semana más la otra semana. Esta semana va entre el 2 y el 8, si quieren, 2 y 8 o 1 y 8 de diciembre. Y la siguiente semana será entre el 9 y el 16 de diciembre para entregar el trabajo final. Tenemos un encuentro sincrónico más, que es el de la otra semana. En ese encuentro sincrónico vamos a hablar un poco de algunos de los temas que están ahí presentes para el trabajo, si tendrán alguna duda en la presentación, etcétera, etcétera, pero ya no tenemos más tiempo. El próximo encuentro lo tenemos, ustedes entregan su trabajo en la siguiente semana y simplemente vamos a tener contacto a través del trabajo que ustedes envían, de la retroalimentación y la nota que les envío y de lo que ustedes puedan intercambiar en correos, creo que una semana más porque la plataforma se les cierra. Entonces ya no tenemos más tiempo. En esa dinámica de tiempos que tenemos, se hace necesario hablar del trabajo y la sustentación. ¿Por qué? Por lo que dije al principio. Desafortunadamente, hay un gran número de estudiantes que no leen las instrucciones y se nos hizo la recomendación de que por favor enfatizáramos esas instrucciones para minimizar la presentación tardía de trabajos o equivocada de trabajos o equivocada de sustentaciones y que eso deriva directamente en sus notas, en su finalización de curso. Entonces no queremos que eso suceda y por eso vamos a hacer una retroalimentación rápida sobre los elementos más importantes alrededor de la entrega de dicho trabajo. Para las personas que están viendo el video, ojalá vean el video y vean esta partecita. Si no, por favor remítanse al documento publicado en la semana 3 o en la semana 5 o en la semana 8, que es el mismo, en donde se escriben estos elementos. Y por favor, léanlo. ¿Cuáles son los primeros elementos? Voy a pedir su ayuda porque ya me cansé de hablar. Aníbal Fernando de Ledesma Castro. Ayúdeme leyendo esta diapositiva, por favor, Aníbal. Listo. El contenido de la tercera entrega incluye lo siguiente. Punto 5, plan de gestión del cronograma. Punto 6, plan de gestión de costos. En estos numerales, el documento a entregar será de mínimo 10 páginas, y máximo 15 páginas. Tamaño carta en formato Times New Roman, tamaño 12 puntos, a espacio sencillo, incluyendo una portada, tabla de contenido de la entrega y cumpliendo con las normas APA vigentes para citación y referenciación de las fuentes consultadas y utilizadas en la entrega. Gracias, Aníbal. Aquí hay 5 o 6 elementos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, aquí dice que tienen que entregar el plan de gestión del cronograma. Yo aquí solamente puse el título, pero en el documento PDF que les acabo de nombrar están el desarrollo 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Es decir, consulten el documento y van a ver que este 5 se le transforma en 6 o 7 puntos. Lo mismo sucede con el punto número 6. Tiene otras subdivisiones que les explican de manera detallada qué deben desarrollar. Este es el fondo de esa entrega, el fondo. Y esta es la forma del documento. Extensión, tamaños, espacios,
normas, etcétera, etcétera. La consolidación y estructuración de este trabajo, si se siguen las instrucciones, va a ser mucho más sencillo, no solamente para ustedes organizar la información, sino para leer el trabajo y lograr hacer un análisis sobre ese resultado, calificar ese resultado. ¿De acuerdo? ¿Preguntas aquí? No hay No, pregunta. señor, ninguna. Ok. ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta en esta tercera entrega? Camilo Eduardo Quimbay. Yo voy leyendo, por favor. Qué pena, profe, que tenía el micrófono apagado. Tranquilo. Bueno, dice, al ser la tercera entrega, la entrega final del módulo, también se debe presentar la realización de los ajustes de las entregas 1 y 2. Realizar la sustentación de aplicación de conceptos apropiados durante el desarrollo del módulo, por lo cual debe tener en cuenta las siguientes notas. Nota 1. La sustentación del proyecto tendrá el valor de 50 puntos para completar 200 puntos, 150 puntos para la entrega final y 50 puntos para la sustentación. Nota 2. Se debe enviar un documento que integra las entregas 1, 2 y final, es decir, el documento que integra el plan para la dirección del proyecto desarrollado durante el presente módulo, con máximo 45 páginas, que son 10 y 15 páginas de la entrega 1 ajustada, 10 y 15 páginas de la entrega 2 ajustada y las 10 y 15 páginas de la entrega 3. Nota 3. Revisar que los ajustes sugeridos en la entrega 1 y 2, y no puedo ver qué sigue. Ok. Me imagino que queden corregidos o algo así será. Sí, señor. Así es, Camilo. Gracias. Esta diapositiva resume el 95% de las preguntas que recibe uno antes de la entrega del proyecto número 3. En los cursos anteriores, ok, simplemente recibimos estas preguntas. Profe, ¿y incluyo la 1 y la 2? Profe, ¿y cuánto debe ser de largo? Profe, y entonces, profe, aquí están ese resumen. El documento final debe tener máximo 45 hojas, incluye la entrega 1 y 2 corregidas, es decir, con las sugerencias que se hablaron hoy y que se entregaron en los diferentes momentos de calificación, para que teóricamente hablando, su documento, ese documento final, tenga un nivel técnico, lo que acabamos de hablar, superior al que tuvo el día que lo hicieron, al que tuvo el día en que lo presentaron, sino que hicieron un 2.0, se devolvieron y empezaron a corregir esos elementos. No solamente elementos de forma y de fondo sugeridos por el profesor, sino por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque llegaron al cronograma o a la gestión de costos y se dieron cuenta que había vacíos dentro de, por ejemplo, el alcance del proyecto o de pronto la línea base del proyecto. Ustedes mismos como equipo lo encontraron. Quiere decir que esas herramientas posteriores les dieron insumos para corregir las herramientas iniciales. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí, compañeros. Sí, No, Giovanni. señor, ninguna. Pues No, por mi señor. parte, no, ninguna. Sí, la nota, disculpe, profe, no sé si no lo entendí. La nota 2 y la nota 3, ahí esto va, entiendo que, ¿cómo serían esas notas a qué harían referencia en cuanto a a reflejar eso dentro de las diferentes notas del curso? Cuando se haga la calificación del trabajo final, que son 150 puntos, esto que dice acá, ¿sí lo ve, Giovanni? Esos Sí, señor. 150 puntos incluyen la entrega 1 y 2. Es decir, que los 150 puntos están calificando esas 45 páginas.
Ya no solamente las 15 Ah, ok, últimas, sino que sigue calificando todas. Es decir, que el trabajo se analiza completo. ¿Listo? perfecto. Sí, señor. Entendido. Listo. Criterios de evaluación. Otro elemento que también preguntan los estudiantes constantemente. Carlos Andrés Mila. Ayúdeme leyendo, por favor. Profe, qué pena. Sí, señor. Criterios de evaluación, entrega 3. El grupo del proyecto debe abordar todos y cada uno de los numerales especificados para la entrega, en el orden establecido para mantener consistencia en su entrega. En cada numeral no abordado obtendrá 0 puntos. Claridad en el desarrollo del cronograma del proyecto y uso de una herramienta de programación y gestión de proyecto. Completitud y precisión en la construcción del plan de gestión del cronograma. Claridad en la consolidación de la línea base de los costos del proyecto. Completitud y precisión en la construcción del plan y gestión de costos. Aquí hay un elemento muy importante a tener en cuenta. Gracias, Carlos. Por ejemplo, dentro de la norma APA, dice que tiene que tener una tabla de contenido con unos capítulos y una subdivisión en unos subnumerales y que tiene una cronología. Hay trabajos que no están de esa manera, bien sea porque no están numerados o bien sea porque no existen o no están desarrollados en el mismo orden. Precisamente la metodología dice eso, que yo debo desarrollar las herramientas de manera progresiva, pero también de manera ordenada. Y que aunque yo me puedo devolver, porque simplemente lo que decíamos hace un momento, una herramienta posterior me dio insumos para corregir una herramienta anterior, em, lo correcto es que todo se construya de manera ordenada y progresiva. Esto me da los insumos, lo uno me da los insumos de lo 2, de lo 3, de lo 4, y eso genera altos niveles de ordenamiento y de crecimiento, por decirlo de alguna manera, dentro del proceso de el desarrollo de proyecto. Entonces, estos criterios hablan específicamente de la evaluación de la entrega 3, que es lo que describe qué debo desarrollar dentro de la entrega 3. Pero recuerden que la nota final, los 150 puntos, evalúan también lo que sucede en las entregas anteriores, en las 45 páginas que será el total del trabajo entregado. Finalmente, hasta aquí terminamos de hablar del trabajo escrito, de lo que sucede con el trabajo escrito. ¿Qué sucede con la sustentación? ¿Cómo hacemos la sustentación? Carlos Enrique Burítica, ¿me ayuda leyendo? Buenas noches, por favor. Buenas noches, profe. Sí, señor. Sustentación. Realizar video donde todos los integrantes del grupo aparezcan visiblemente. El video debe ser de 15 minutos. El grupo del proyecto debe abordar todos y cada uno de los numerales especificados para la sustentación, en el orden establecido para mantener consistencia en la demostración del conocimiento adquirido. En cada numeral no abordado obtendrá 0 puntos. Presentación desde la entrega 1 a la entrega 3. Claridad en la aplicación y explicación de conceptos vistos en el módulo. En el módulo solicitado para sustentar. Buen manejo del tiempo disponible para sustentar y buscar una dinámica de presentación donde cada integrante intervenga de manera alterna para intervenciones y donde se aborde el 100% de los temas. Este es un reto chévere, al menos para mí. Aquí yo lo que hago es coger el papel, 45 páginas, y transformarlo en un discurso que tiene varios retos. Un discurso que debe decirse con mis compañeros. Entonces yo digo este pedacito y tú dices otro y después viene el otro, pero después yo vuelvo a entrar. Además, un discurso ordenado, un discurso que describa un hilo conductor. Empiezo, no necesariamente porque yo empiece por el inicio o por el final, pero que ese hilo conductor tiene sentido en la historia que yo estoy contando, en la historia que estoy narrando.
que también tiene un hilo, perdón, un desafío que habla acerca de convencer al que le estoy contando la historia. Y entonces convencerlo significa que soy claro, que soy directo, que soy explícito, que soy co- eh, agradable a la hora de hablar, que tengo un tono de voz medido, que lo varío también, que subo y bajo los tonos, que no tengo un mismo tono que puede generar que me dormí, sino que genero esa alternancia para mantener la atención del público y que además tiene un límite de tiempo y que ese límite de tiempo debe ser justo y suficiente. Ustedes como gerentes de proyectos, muchos de ustedes lo harán, ustedes tienen que tener esas capacidades eh, para gestionar sus equipos, para gestionar a los interesados, para gestionar globalmente ese proyecto. Entonces, esta sustentación tiene eso y mucho más. ¿Mm? No se trata, esto no lo dice aquí en la presentación y ojalá mis palabras tengan eco, y no se trata de que ustedes lean textualmente lo que dice una diapositiva, con puntos, comas y señales, sino que tengan un material visual que les ayude a soportar lo que ustedes están diciendo. Que el centro de la presentación global no sea lo que está visualmente, sino su discurso, sus palabras, lo que están diciendo. Por supuesto, si ustedes van a desarrollar todos los puntos uno por uno, y es que aquí hicimos y aquí no hicimos, no les va a alcanzar el tiempo. Tienen que formar un discurso que resuma temas importantes, pero que además se concentre en el resultado. Parten de un problema, escriben una metodología y presentan un resultado. A través de este trabajo escrito logramos encontrar que el alcance más adecuado para solucionar este problema es este y este. Este es el nivel de influencia, este es el nivel de responsabilidad, estos son los canales de comunicación, es decir, que resalten los elementos importantes. Acuérdense por allá de algo que hablábamos acerca de los hitos del cronograma, esos puntos claves en los que yo me debo concentrar. Así más o menos debe ser ese discurso de parte de ustedes. Entonces digo yo que es un reto bastante interesante porque lograr resumir 45 páginas en un discurso de 15 minutos, pues representa un reto adicional. No se trata de leer, no se trata de recitar, se trata de conversar, de contar una historia. Tan de moda que está eso, por ejemplo, a través de las personas que generan contenido en redes sociales. Algunos que tienen unas muy buenas formas de generación de contenido, otros pues, no tantos. Uno utilizan unos elementos gráficos o visuales, otros unos elementos sonoros, pero al fin y al cabo elementos valiosos ¿para quién? Para el público, para el espectador. Entonces este video me parece chévere. Retos para la realización del video, que logren tener una consolidación del equipo para que logren hacer esto en un momento determinado. Preparen un speech, preparen un guión, más que el speech, el guión, para lograr orden, quién va a decir cada cosa. Por ejemplo, en uno de los módulos anteriores, una estudiante me dijo, mire, profe, vamos a utilizar una estrategia. Es que yo, por ejemplo, siempre me encargué del cronograma, por decir cualquier cosa. En el video yo ya no voy a hablar del cronograma, voy a hablar de costos. ¿Por qué? Porque quiero aprender de costos mucho más de lo que aprendí en el desarrollo del trabajo, porque como casi no me involucré, como yo ayudé poquitas cosas, entonces, ¡pum!, hablé de otro tema. Y eso me dio argumentos, seguridad, porque sabía de qué estaba hablando. Simplemente que tenía que leer un par de cosas. Preparen el video, armen un guión, ensáyenlo de manera individual. Entonces, mira, me paro frente a la cámara, entonces me arreglo, si estoy muy cerquita o estoy muy lejos, o es que no se ve, o tengo que utilizar un micrófono. Eh, digamos que eleven el nivel. Claro, es un video, no, eso ni el profesor lo va a ver, eso va por ahí ver dos o tres cosas y no lo va a ver. Háganlo por ustedes, háganlo por ese resultado, háganlo por ese nivel de exigencia que están teniendo
con esta cantidad, con este nivel de aprendizaje que ustedes tienen. Porque este discurso es un discurso para un video. Es una competencia que están desarrollando cuando sean gerentes de proyectos, cuando tengan que gestionar sus equipos, cuando tengan que gestionar a los stakeholders. Entonces, me agrada ver esos videos, me agrada ver y se ve y se nota cuando un grupo preparó más que otro. Y repito, si la nota es 50 para todos los grupos, porque el profesor no vio los videos y ya le puso a todo el mundo 50. Pero piensen ustedes cuál es el nivel de impacto que tuvo dentro de su desarrollo profesional el haber desarrollado un discurso o un ejercicio como estos. Señoritas, señores, preguntas en esta parte final de lo que configuraría la parte final de este curso de gerencia de proyectos 1. Preguntas. Estrictamente 15 minutos. No puede ser 14, no puede ser 16. Qué maravilla, qué maravilla. Ok, sí, claro. Estamos hablando de que tenga que ser en ese rango y ojalá fueran todos exactos. Lo que no puede pasar es que sean de 5 minutos, ¿sí? O que sean de 45 minutos o 30 minutos. Entonces, el rango es que esté en 15 minutos y que esté un poco por arriba o por abajo, pues por supuesto que es perfectamente entendible de acuerdo a ese discurso que puedan desarrollar ustedes. Perfecto, profe, muchas gracias. Un gusto, Carlos. ¿Las preguntas? Entonces, este video se carga igual que en la entrega del trabajo. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Creo que, bueno, no sé quién la hizo, perdón. Cristian, ¿sí? Sí, así es. Eh, el video es un link, ¿no? Es un link. Porque ustedes lo van a cargar en una plataforma de uso, no voy a decir público, y ese es un buen dato que no me quedó acá, Dios mío. Pero bueno, está en mis palabras y va a quedar grabado. Es un link en un lugar, en un repositorio, en una plataforma en donde no necesite ningún tipo de logueo, de correo, de nada de eso, sino que la persona que tenga el link lo pueda ver fácilmente. ¿Ha pasado? Claro que ha pasado. Lo suben a un, no sé, a un OneDrive y resulta que tengo que poner mi correo y solicitar acceso, lo que nos pasaba a nosotros anteriormente. El video debe estar simplemente fácil de acceder. Y segundo, lo más conveniente es que ese link de ese video esté publicado o esté puesto en la hoja número 46 del trabajo. Es decir, la última hoja está el link del video y dice video y ahí está el link. Cuando yo le dé clic, pues simplemente el video se va a tener que abrir. Si anexan el video dentro de la publicación, dentro de los comentarios, también está perfecto, pero ideal que esté dentro del trabajo. Carlos Enrique, sí señor. Profe, una preguntita. Nosotros en materias pasadas lo que hacíamos hacíamos la presentación, ¿cierto? Ujú. Y nos reuníamos en Teams, poníamos a grabar la presentación de los compañeros y cada uno pues exponía y se veía pues en la cámara y posteriormente le anexábamos el link del video al profesor. No sé si esta opción es válida o tiene que ser directamente un video como tal grabado. No, esa opción funciona, es la función más sencilla para ustedes porque el recurso tecnológico lo tienen ahí a la mano, entonces funciona perfectamente. Sí, señor, Perfecto. Gracias, profe. con gusto. ¿Alguien más? Señoritas, señores, el trabajo que tenemos aquí en adelante, 2 semanitas, es un trabajo, eh, es cerrar el círculo, es presentar los resultados sobre lo que hemos aprendido. em, es sumarle al trabajo que hemos hecho anteriormente. Aprovechen las 2 semanas para conversar con sus compañeros, empiecen a organizar el tema, los horarios, el discurso, el guión, empiecen a organizar todo. Por favor, no dejen para última hora. Eh, Se cayó la plataforma, se me cayó el internet, mi compañero tuvo que trabajar horas extras, tuvo un problema familiar. Eso pasa.
Y esos son los correos y las comunicaciones que recibimos todo el tiempo. Entonces evitémonos eso. Evitémonos que eso que va a pasar con 2 semanas de anticipación, establecemos 2 o 3 horarios y momentos y simplemente lo vamos a lograr. Y nos vamos a adelantar a esas situaciones que, repito, van a pasar porque simplemente eh, hacen parte de nuestro diario vivir. De tal suerte que el martes 16, o mejor, el miércoles 17 a las 7 de la mañana, cuando venga a ver la publicación, pues simplemente todos están y ya no hay ninguna novedad al respecto. Como siempre, estoy presente en la plataforma, en Canvas, en el correo, en Teams. Si tienen alguna duda, espero no de las que ya hemos abordado acá en la conferencia, en el encuentro sincrónico, sino otras. em, y con gusto la resolveremos. 2 semanas para que empiecen y tengan suficiente tiempo para planeación, de que es un trabajo, pues, al menos diferente a lo que normalmente estábamos haciendo. Les agradezco mucho por su tiempo, señores, señoritas. Por favor, em, no olviden las dudas a través de lo que estábamos conversando y nos vemos dentro de 8 días en el último encuentro sincrónico que vamos a tener. Un abrazo para todos y feliz noche. Feliz noche, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Feliz Vale, noche. feliz Feliz noche. noche. Gracias, Gracias. que estén bien. Sí, señor Johan, cuénteme. Ah, no, creo que no. Con gusto, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con gusto, Viviana. Hasta luego, profe. Chao, feliz noche.